Hoy la séptima jornada del Clausura 2026. El América que carecía de gol, hoy puso a Rafael Veiga como titular, el brasileño, el refuerzo más importante de este semestre para las Águilas del América. Lo puso como titular, visitaron al Puebla y metieron más goles hoy que en 6 fechas completas. El América goleó. ¿Gustó a algunos? Vamos a preguntar ahora en la mesa. Y entonces nuestra producción les pregunta en esta noche de la última palabra. ¿La derrota frente a las Chivas revivió al América? ¿Revivió hoy el América goleador? Participe en las redes sociales. Señor Paul Aguilar. ¿Qué tal, Oscarito? Buenas noches. Joaquín, Pollito, Yayito, buenas noches, un gusto. No sé si revivió, lo que sí era una realidad es que necesitaba ganar el equipo, necesitaba hacer goles. Oye, esa canción, mira. ¡Ah! ¿Vas a bailar zambiña? Pollito, ayúdame. No, pues Torcida brasilera. que sí, ganó, gustó y goleó el América hoy, ¿eh? Madre mía. Los noto muy contentos, a casi todos en esta Tampoco mesa. es para echar campanas al vuelo, ¿no? Son 3 puntos y se tenía que reivindicar el equipo. Tenía que generar jugadas porque los goles van a caer si hay generación de jugadas. Y hoy el equipo lo hace bastante bien, ¿no? Contento por eso y porque hayan mostrado sacar esa fuerza, eso que quiere el americanismo, que quiere la afición, ¿no? Metió 4 goles y no sé por qué no le marcaron un penal a favor del América. Ya lo estaremos platicando. Es una realidad. ¿No? Y sobre todo que hizo 4 cambios, ¿no? 4 cambios, me parece que 2 de ellos es más que nada porque ocupa minutos de menores. Pero bueno, le funciona hoy a André y qué bueno por el equipo. Muy bien. ¿Te gustó la zambiña? Sí, me gustó. Muy bien. Vamos con otro muy alegre, Joaquín del Olmo. Vaya. Lo vi contentísimo. No, presenciando, disfrutando los goles americanistas, la goleada americanista. ¿Cómo estás? Buenas noches a Mi toda la querido gente Joaquín. en su casa, Oscar. Pollito, ¡ay! Ya te veo sonreír, ¿eh? Tienes una semanita así, calladito. Ya yo voy llegando apenas ayer de viaje. Muy Me bien. enteré del clásico, nada más. Sí, me hubieras dicho y te mandaba un mensaje. La otra, por favor, porque estaba con el pendiente del pollo. Oye, perder para el América lo revive. No tiene nada que ver. ¿Sacudió tanto? ¿Eso es lo que dice nuestra producción? Bueno, la producción puede decir eso, pero a mí no tiene nada que ver que reviva o no. Creo que América es un gran equipo, trae muy buen plantel. Creo que Veiga hoy me encantó el primer tiempo, cómo lo jugó. La verdad, el gol, el segundo gol es una jugada que hace que Violante la vuela. Sí. Ves cómo lo manda a Brian hacia adelante, la conducción, el golpeo en balón parado, que va a ser muy importante para América. Violante, aunque a alguno de la mesa no le guste, hoy para mí es importante en este resultado, pero eso que revivió no tiene nada que ver. Creo que América va a estar en la liguilla, va a pelear y ojalá agarre ritmo porque también anima el campeonato. ¿Te gustó Veiga hoy? Sí, la verdad que tiene muy buen golpeo, la conducción es muy buena, hay 2, 3 detalles que baja a defender, a ayudar, se ve que todavía le cuesta un poco arrancar, pero creo que con el paso de los partidos va agarrando ritmo, se va a adaptar a la altura, no es fácil. Puebla, el Cuauhtémoc es una cancha pesada, ahí va. Muy bien. Algunos escépticos del otro lado van a decir es que el Puebla. Pero el Puebla hace una semana le complicó a los Pumas que durmieron como sublíderes generales. No estoy hablando de nadie en particular. Eduardo de la Torre. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Cómo estás, Yayo? Yo bien, gracias. ¿Y usted? ¿Estás contento? Te veo así como cabizbajo, La ¿eh? verdad, no. Ay, sí, no, olvídate, estoy enojadísimo. A ver, perdiendo o ganando con América, este partido lo tienen que ganar. O sea, no me vengas ahora que con la derrota contra Chivas, ¿qué pasó? Este lo tenían que ganar, sí o sí. Y así sucedió. ¿Por 4 Pero me da goles de gusto diferencia? Por lo que quieras, me da gusto que tengan esta fiesta. Hacía mucho que no la tenían. Entonces, está bien. Felicidades. O sea, ¿al Felicidades. antiamericanismo le da gusto la alegría americanista hoy? No. Amigo, o sea, antiamericanismo, ¿quién?
Yo siempre he dicho que me da gusto que ustedes estén de fiesta ahorita por haberle ganado al Puebla. ¿Ustedes a quién te refieres? Algunos, Ah, bueno. sí, algunos. Entonces no tiene nada que ver la derrota en el Clásico. Para mí no tienen absolutamente nada que ver. Son dos partidos completamente distintos contra rivales que juegan completamente distintos. No cerraron filas después de la derrota del Clásico, después de la polémica por lo que dijo Henry, después de las críticas, ¿no cerraron filas? ¿No pasa en ese tipo de partidos? Eso generalmente sí pasa, pero yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron, porque generalmente pasa ya en momentos más críticos. Y ahorita era el inicio del campeonato, tampoco es un momento crítico todavía. ¿No te parecía momento crítico para el América meter 3 goles en 6 partidos y perder el Clásico Me Nacional? parecía extraño, pero no crítico. Extraño sí. La América está acostumbrado a ser muy productivo adelante. Y ahorita por eso llamaba tanto la ¿Como hoy? atención, que fuera el último. ¿Hoy te gustó el volumen de juego ofensivo? Me gustó, pero creo que todavía para que América compita con otros equipos tiene que mejorar mucho ese volumen ofensivo. Muy bien. Por ejemplo, el primer tiempo a mí no me gustó la frecuencia de llegada que tuvieron. Después ya se fueron dando los goles y después ya Puebla se desfondó y terminó dando muchas facilidades. ¿Veiga es el jugador que necesitaba el América? ¿Ese armador ofensivo? Bueno, ahora su gol es más de un 9.5 que de un armador, ¿eh? La forma de entrar al área es de un 9.5 completamente. O sea, entró sobre la carrera, remató bastante bien, la verdad. ¿Pero la forma de repartir el juego? ¿En todo el encuentro? no, Sobre creo- todo, como dice Joaquín, en el primer Yo creo tiempo. yo creo que puede dar mucho más. Veiga puede dar mucho más. No, está empezando, está comenzando los primeros pasos acá en esta liga y para mí es normal, ¿no? Pero para armador creo que todavía le queda cierto camino. Para hacer ese 9.5, a mí ahora me dejó muy satisfecho, ¿no? Cómo pisó el área sobre todo. O sea, ¿no preocupa al antiamericanismo lo que puede empezar hoy el América rumbo al resto del campeonato y a la liguilla? Pues no sé, hay que preguntarle al antiamericanismo. Bueno, ahí luego le preguntas y me avisas. Pues sí, ¿no? luego me dices a quién te Vamos a refieres. preguntarle al americanismo. Señor Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Bien y tú? Bien, saludos para todos, Joaquín. Te salió bien la zambina, Polito, sí, un poquito ahí medio tronco, ¿no? Todavía estoy medio yayito. Fuerte abrazo para toda la gente. No, el América, esto es, te lo digo, es pretemporada, se mantiene. O sea, mantengo lo que te digo. Mantengo lo que te digo. Hay equipos que van a llegar a liguilla, es un hecho, y están a 6 partidos del título. América es uno de ellos, ¿no? Y yo creo que hoy nos podemos ir satisfechos con el resultado, con lo que se vio de Veiga, con lo que se vio. La verdad, Ávila entró bien. Violante los primeros 30 minutos no me gustó, pero en el segundo tiempo y a raíz de que dio la asistencia a Veiga, la verdad es que hizo un buen partido, pero los primeros 30 minutos no. Y América consolida que es verdad que a lo mejor no tiene mucho gol. Hoy, con todo respeto, es Puebla. Hay que también valorar eso. No es un candidato al título, no es un equipo que te vas a topar en liguilla, pero mantienes el 0 atrás y es la segunda mejor defensa del torneo. Y creo que eso es algo que se tiene que valorar a la larga. Ahora, América va a perder a un par de elementos, por lo menos en defensa, rumbo a liguilla, ¿no? Lo de Malagón y Reyes, como mínimo. A Ramón Juárez no, porque lo tienen borrado, y a Kevin Álvarez no, porque pues, no lo van a llevar a la selección como está. Me gustó lo de Mejía, creo que fue sólido, sin ser demasiado espectacular, tampoco tuvo demasiado trabajo, pero creo que el día que veamos a Veiga, ya sin temas de altura, a Cendejas, sin temas de lesión, con el Rayito, América puede empezar a jugar diferente. Hoy Henry no anota y eso evidentemente sigue preocupando. Déjame preguntar una cosa a un americanista que a lo mejor no le encantan 3 futbolistas. Hoy anota la Pantera, hoy anota Dávila y hoy anota Violante. O sea, ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cuál 3 es? que no te gustan. Ajá. ¿Hicieron posible una goleada que esperaban 7 fechas? Sí. ¿Eso es el América o eso es lo que Sin esperas embargo, del América? No, que gane esta clase de partidos con diferencia es lo que se espera, porque hay una diferencia de plantel importante. Después América no había estado jugando bien, pero, a ver, volvemos a lo mismo. Yo creo que la Pantera, que Dávila, que Violante aparezcan en partidos bravos. El partido de la semana pasada era un partido bravo y al América le pudieron meter 3 o 4 goles. No apareció ni ellos ni nadie. O sea, el único que apareció fue Malagón. Guadalajara ganó con autoridad y con justicia y pudieron ser más. Después había que recuperar el camino con Puebla.
tampoco es para tirar cohetes, me parece. Pero el ver de titular ya a Veiga, creo que es una muy buena noticia porque también en Puebla hay altura. ¿Cuánto tiempo tenía el América de no meter 4 goles? 4 meses, 5 meses, creo. ¿5 meses? Algo así. Desde octubre contra el Santos. Octubre a febrero. Estadísticas. ¿Quién diría? En esta mesa. Hechos. Hecho. Factos. Deberías de reventar a Henry porque igual mete gol el próximo partido, ¿eh? A todos los que revientas la clavan. O sea, Digo, ahí como consejo. ¿es la cábala, el pollo? ¿Ah, sí? Consejo. Si reviento a Henry, ¿va a anotar la siguiente jornada? Reventaste a Dávila. Ok, Henry, no a sirves para Violeta. nada. Ya está. Eso. No, pero Alexis Gutiérrez no ha anotado gol. Pero ese no jugó. No, todavía. pero siempre juega. Bueno, imagínate, lo llevé a selección nacional otra vez. ¿Quién sabe cómo y por qué? Pero ahí está. No, no es cierto lo de Henry, ¿eh? No lo van a viralizar, lo van a clipear, como si lo hubiera dicho en serio. ¿Te gustó la América hoy? A mí sí, hoy sí. Pero, insisto, es un rival de una jerarquía menor. Yo quiero verlo más adelante contra rivales más bravos. Creo que viene Tigres, ¿no? Sí. Si no estoy mal, viene Tigres. Sí. Yo quiero ver esta América, no ganando 4-0, pero lo quiero ver jugando así contra Tigres. En la intención, bueno, en el estilo, vamos a verlo en la Tigres, propuesta. Porque Tigres ya también está medio de capa caída con los últimos partidos, sobre todo con lo de hoy, que ya lo estaremos revisando. A ver, Paul Aguilar. ¿Te sorprendió el 11 de André Jardine hoy? Al principio sí, pero después de estarlo analizando, creo que dos de los cambios, dos de los 4 cambios que hace, los hace más que nada porque ocupa minutos. Es el último en estar sumando minutos, así que creo que al principio sí, pero él había adelantado que iba a jugar Veiga y Mejía, ¿no? A ver, el Joker, Mejía, Veiga de arranque, Violante. Pues sí sorprende, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo Jonathan que lo saca del 11 por Veiga. Violante que sigue, Mejía por Kevin. Vázquez que entra por Cáceres. Que ese va para el tema de minutos, Es de menores. correcto. Ahora, esta alineación de América, ¿qué nos dice? Eric Sánchez en lugar de Jonathan. Mantienes a Dorado, tienes a Violante, a Veiga, un enganche que no tiene tanta función de marca, ¿no? Y al Rayo Rodríguez con el 9. Es un partido para salir a proponer. Jugar con 2 contenciones de mucha posesión como Jonathan y Dorado, a lo mejor hoy no era lo importante. El chiquito te puede dar más empuje. Y creo que al final lo hizo. El primer tiempo Puebla los agarra mal parados por el centro. Como 3 veces, ¿eh? Sí. Les costó mucho ahí a Eric y a Dorado hacerlo. Este es Joker, ¿no? De esto, mira, esta es la más clara de O sea, Esteban, porque ¿eh? Si tiene un poquito más de calma, el delantero de Con Puebla. Lozano. Canterano de la América, por cierto, ¿eh? Igual Violante tuvo este es un penal clarísimo. Ese es increíble. A ver, Eduardo de la Torre, ¿me puedes explicar por qué no marcan penal? Sí, porque se avienta. Ah, caray. ¿Qué querías, que se quedara parado o qué? No, bueno. No, pues sí, él intenta rematar. O sea, No, que, no está que bien, se aviente ya elimina la falta. Ah, ya se No, molestó. está bien. Es que, a ver, Luego yo te opino ahí lo que pienso, Bueno, ¿no? bueno, ahorita Cuando haya vamos el momento adecuado. Oye, qué bien remata. Veiga, qué Lo bien dijimos llega. que Veiga Y este llega muy Violante, bien al área. ay. Muy bien. esa jugada la tenía muy hecha con Dudú en Palmeiras, que también jugaba de extremo. Toca, abre a la banda al extremo que tiene desequilibrio y Es un golazo, muy llega buena sin marca. definición. Ahora, Henry no hace gol, pero el primer movimiento que hace para que Veiga haga el gol es importante, ¿eh? Y esta jugada también para abrir a Violante. Creo que también la función que hace para Después de jugar una al equipo falla es muy buena. grave de Isaías Violante. Sí. Pero qué bueno, Tuvo ¿no? una clara, sí, claro. Que se saca la espina con una muy buena definición. Sí. El ídolo del pollito, gol. Vamos. Aquí entró Vinicius, ¿no? Entró Vinicius que pone una asistencia. De pechito. Decíamos en off the record, digámoslo así, no sabemos si involuntaria, si la intenta bajar para rematarla a él y le queda larga, o si cree que la deja corta, pero al final termina siendo asistencia de Vinicius Lima, ¿no? Que ya explicaba a mitad de semana en entrevistas que es un jugador que puede jugar como interior, que puede jugar como una especie de extremo y que también ha jugado como 9, aunque no es su posición ni lejos. Él es un jugador más de juego interior, ¿no? A ver, Eduardo de la Torre. Goles de Violante, de Dávila, de la Pantera. ¿Es el nuevo América que puede presentar André Jardine?
después de las salidas de los hombres que lograron el tricampeonato y que ya hemos hablado tanto de las ausencias? Pues mira, yo creo que con América no es tanto los hombres que jueguen, sino el funcionamiento. A mí no me sigue convenciendo, ¿no? Y bueno, esta fiesta que están armando está bien, pero fueron 4 goles al Puebla, muy meritorios porque nomás habían hecho 3 en las jornadas anteriores. Entonces eso también dificulta, ¿no? Hay cierta presión y todo lo demás. Pero yo oí en esta mesa que alababan al Puebla en esta temporada, que estaba mucho más sólido. Ah, bueno, ¿no? está bien. A mí defensivamente Puebla me estaba gustando. Hoy los primeros 20 minutos creo que le nivela el partido a la América. Después se cae, pero yo voy a decir, ganar siempre es bien difícil en cualquier campo, contra cualquier rival. Así que creo que es una merecida victoria para el América. Coincido con el Yayo, no tiene un gran volumen de juego todavía. Pero bueno, ganar te da esa confianza de mejorar y de intentar cosas. Veiga va y celebra con el técnico, que también habla de la confianza y lo importante que es que juegue, y eso se va a ver. Resopló 3 veces, ¿viste cuando hizo el gol? O sea, se quitó presión. Es que esta clase de partidos, si los pierdes, o sea, tienes mucho más que perder que ganar, pero de todas formas los tienes que ganar. O sea, América es amplio favorito, tiene mucho más plantel, incluso la afición es mucho más local que el propio Puebla en su campo. Y venían de perder y de dar una muy mala imagen en el Clásico. Insisto, aunque ya yo siga hablando de una fiesta, no hay una fiesta como Yo no tal. creo que fue la imagen más. No hay ¿Cuál una es el fiesta problema como que tal. la tengan la fiesta? No, es ¿Cuál que no el la hay, problema? que no Están la hay. alegres, qué bueno. Que no la hay, Hacía mucho que no estaban alegres, no ¿sí es o no? que haya Es una viernes. fiesta. Hacía A mí mucho sí que me no gusta estaban verte alegres. contento, la gracias verdad. Yo siempre estoy de A mí buenas. sí me gusta verte Yo siempre contento. estoy de buenas. Sí estás de buenas, pero así, con esa sonrisa jamás. Tenías como 6 jornadas que no. ¿Yo? No. Hablo acá del lo sé, pollo. lo sé. No, no me diga ahorita que está normal. ¿Cómo? Si hace 15 Bueno, para el otro lado. si hace 15 días América le ganó a Monterrey. ¿Qué sirve más? O sea, ¿o Pero qué igual, te viste igual, más? bueno, ¿Un aparte- 1-0 a Monterrey o un 4-0 al Puebla? Para mí, en este torneo, Puebla venía jugando mejor que Monterrey. ¿Eh? Sí, la calidad de los jugadores de Monterrey es diferente. Pero Monterrey como conjunto no juega nada. ¿eh? Ahora, Y Puebla sí te estaba Yo nada más Sí, hoy quiero hablar un segundo del tema del penal. Porque muchos dicen que exagera Henry, que se deja caer. ¿Muchos quiénes? Mucha gente, tanto aquí como fuera de aquí. El punto es, si te abrazan dentro del área, si te sujetan, el centro delantero, ¿qué quiere? Ir a rematar, va a la zona. Él tiene que seguir haciendo el intento por rematar. Puede que exagere, sí, pero él está haciendo el intento para rematar. No es que se avienta cuando el balón va 70 metros arriba y el jugador nunca lo deja de sujetar. Aquí lo que me llama la atención, más allá de si es penal o si no es penal, es que el VAR nuevamente Eric Jair Miranda no estaba hoy. intercede. O sea, Catitzel no lo ve. Ok, me parece perfecto, cree que exagera, no está fina, no la ve, no lo considera. Pero la gente del VAR tiene que evaluar que es una jugada que es un potencial penal. Pero ahora están sesgados. Hoy les Y voy a como dar- se habla mucho del americanismo y los árbitros, ahora tienen pavor a marcarla al Les voy a dar América. empate. Tienen pavor, tienen O sea, miedo. ahora, aunque le hagan penal, ¿ya no lo van a marcar al América? Pues es que así, ahora resulta que así es. No, Ahora les resulta voy a que dar sí. empate. Tiene razón el Yayo, sí exagera Henry. Sí, Exagera. un poco. Tienes razón tú, que hay un agarrón. A mí lo que me parece increíble es la disparidad de criterios. ¿Ves el partido de Pachuca Tigres? El gol que le anula a Pachuca por un jalón, que van los dos jalándose en media cancha. Ridículo. Y entra el VAR. Y ves un agarrón aquí en el área. Totalmente de acuerdo. Que más allá que exagera a Henry, es un agarrón. Entonces, eso es lo que a mí... Coincido. Ya estaremos Dices, viendo el no partido de Tigres, entiendes pero por qué sí. esa falta... La falta esa de Marco Ortiz es se- increíble. el gato, se van El gato. O sea, es jaloneando los increíble, dos. Ya lo estaremos increíble. viendo un poco más adelante. A ver, aquí, Paul, Yayo, ¿en qué parte del reglamento dice si el jugador exagera, automáticamente elimina la falta? Por favor, atentamente, International Board. En ningún lado. No, porque es que eso no es de reglamento, es jugada de apreciación. Y cuando el árbitro ve que el jugador se está tirando grotescamente, ahí deshabilita un poco la posibilidad de marcarlo. Ok, el Fue algo árbitro central. grotesco. A ver, repite. El árbitro central, ok. Mira, ¿Qué querías que haga? Te la doy por buena por el árbitro central, que en este caso es Catitzel. ¿Por qué el VAR no le dice, oye, Catitzel, hay ¿Está una intentando sujeción? rematar o no? Está intentando llegar al remate. También yo le pregunto, a ver, Yayo, ¿tú jugaste? ¿De qué posición jugabas?
No me acuerdo. ¿Qué posición jugaba Yayo? Centro delantero. Centro delantero. Voy a acordarme. Centro delantero. Si estás en el área, te están abrazando, viene un balón medianamente rematable en una posición que asumes como delantero que la puedes rematar y te están abrazando, tú que dices, no, ya me está abrazando, ya no me voy a mover, no, me voy a quedar parado como estatua de marfil. ¿Puedo- Intentas brincar. ¿Puedo responder? Puedes. ¿Puedo? Si estoy en la América, me aviento. No. Me aviento. Si estoy en el América, me aviento. No, pero ¿sabes y qué? ahí, Ponte ahí se serio, acaba Yayo, todo. No, ponte no, pues serio, es que tú Yayo. también. Ponte ¿Para qué me serio. sacas como ejemplo? ¿No? ¿Y tú? ¿Y tú qué? Pero tú eres centro No, no, delantero, yo no jugué. No, no, yo por te eso. pregunto a ti porque tú jugaste. Si te viene un balón arriba Y yo ya y te agarran, dije, ¿qué si haces? estoy en el América, me aviento. Y si eres de Chivas, te quedas como estatua de También- marfil. Si también estoy de es Chivas, cierto. intento rematar. Eso es lo que hizo Henry También- Martín. No También es hizo eso. cierto No hizo eso. que Estaba hay de una espaldas jugada en el completamente y Tigres- se en el aventó. Tigres Pachuca, Grotescamente. No. En el gol del Pachuca, que Rondón medio empuja a Gorriarán y Gorriarán exagera. Entonces es cierto, ¿cómo mides por la cámara? Si realmente hubo una fuerza para hacer esa caída, como también coincido con el Yayo, ¿no? O sea, puede ser que si Henry a lo mejor se queda parado y agarrándolo, marquen penal. A mí igual creo que tenía que haber entrado el VAR y que el árbitro hubiera tenido que ir a verlo, por lo menos. Y que Y ya decidiera. que decida el árbitro Pero central. es rarísimo que el VAR no entre en este tipo Yo de nada más jugadas. quiero plantearlo al revés. yo te ¿Qué digo- pasa si el que está abrazando es el shocker al delantero de Puebla? ¿Qué A se Lozano. estaría diciendo a Lozano? ¿Qué estaríamos diciendo? ¿El arbitraje? El arbitraje está sesgado y al América no le quieren marcar penales porque como anda mal, hay que ayudarlo. Ese sería el colectivo. Ahora, cuando es al revés, no se vale, se está tirando. Ahí el Hola, Aguilar. desgraciado se tiró. Tú como defensa, ¿sujetas a un delantero así? ¿Piensas que no te van a marcar penal porque exageró el delantero? No, sí piensas que te lo van a marcar. O sea, es indudable. O sea, el árbitro está para medir la actuación, exageración de un futbolista o para marcar las Es que tienes que infracciones? marcar. Yo en esa jugada, ¿qué quiere que haga el delantero? ¿Que se quede parado? Es imposible. Pues dice el Yayo que si fuera de tiene Chivas, que- sí. No, tiene que hacer un movimiento. La gente de fútbol sabe que tiene que hacer un movimiento para intentar y ahí se ve el jalón. Porque si se queda parado, ¿qué? Pues van a estar así. ¿Y qué pasa? No pasa ¿Te nada. acuerdas de goles legendarios, por ejemplo, de Javier el Chicharito Hernández al Stoke City? El de... ¿Cómo fue? Un movimiento hacia atrás, Hacia atrás. como lo que hizo Henry Martín hoy, cuando fue sujetado. Bueno, como lo intentaba, pero no Bueno. lo dejaron. Ok. No lo dejaron. Pero ¿no? ¿tú te acuerdas de ese gol, por ejemplo? Que le pega con la mollera. Sí, sí me acuerdo. Pero no brincas con las piernas arriba de la cintura. O sea, o sea, eso es lo que yo creo que... Puede, ellos a ver, miden. yo coincido que pudo haber exagerado. Eso es... O sea, Yo co- si ves la repetición... yo o sea, coincido. no puedes brincar para atrás y levantar las piernas. Pero qué arriba de la jugador cintura. también, O sea, también brincas así. seamos serios, Exageró. ¿qué jugador no exagera una falta? Todos los jugadores exageran una falta. El contacto, al mínimo se tiran. Al mínimo, por eso los jugadores de fútbol americano critican mucho el fútbol soccer, porque ahí sí se dan con todo y se paran luego. Aquí les tocas algo y se caen. Ahora bien, esto es un abrazo, es una sujeción. O sea, no hay, es un facto, es tal cual. Es un No te dejo ir, te abrazo, no te dejo ir, intentas brincar, no te dejo ir. Ya si el jugador exageró, no es otra cosa. El abrazo, la falta, la sujeción, ahí está. De cuando acá, como dices tú, si vas a clases de actuación, no se tiene que marcar la falta cuando hay contacto. O que de plano la comisión de arbitraje lance un video explicativo o un comunicado en el que diga, a partir de hoy el que exagera se elimina automáticamente la infracción. Sí lo valoran, ¿eh? Sí lo valoran eso. Lo valoran bastante. Eso, la fuerza no se puede medir en un video, no se puede medir el qué tanto estás agarrando fuerte o no. Sí se valora. Después, yo no digo que no sea penal. A mí lo raro es que no entre el VAR. Que vayan a verlo y que decidan, es lo único. es que muchas veces cuando entra el VAR están como avalando que cambie la postura el árbitro, ¿no? Por eso no quieren meterse en este tipo de problemas. Para mí fue una jugada grotesca en la cual hay contacto, sí, pero no todos los contactos son marcables como falta. ¿Pero contacto es tocar o contacto es sujetar? Simplemente fijó la marca. Y después ya, No, la después ya se avienta y la ya. fijó con superfijó. cemento. No, bueno, la refijó, ¿no? No, bueno, si quieres sí. Pero llega un momento en que ya el aventarse y todo oye, perdón. inhabilita la apreciación del árbitro. O ya es inhabilitó un, la o ya es un apreciación. punto de la comisión de arbitraje, porque
no me voy a ir solamente con la de Henry. La jornada pasada, Paulinho, lo bajan muy parecido y no marcan penal. ¿Te acuerdas de esa? ¿Sí? Lo bajaron. Y Paulinho no podía entender que no marcaran penal. Entonces, es algo que se está hablando dentro de la comisión de arbitraje, que digan, si sujeta, pues es a lo mejor una referencia de marca, pero si lo suelta, entonces ya no es penal, y si exagera, automáticamente no la marques. La referencia de marca es tocar. ¿Qué dijiste la palabra? No, Yayo? si ¿Qué se fue la viene palabra? para atrás, ¿cómo lo vas a tocar así, no? ¿Cuál fue la Pues tienes palabra que que cubrirte un utilizaste? poco. ¿Qué fue la No, una palabra cosa que es utilizaste? cubrir ¿Cuál? y otra cosa es abrazar. Cuando estás cubriendo. A ver, Robert, por favor, ponnos la jugada para Otra que cosa veamos es un abrazar. abrazo. Quiero que hagas pausa, si se puede, en el abrazo. El abrazo, nada más Saquen para la ver, foto, por nada favor. más para ver si es falta o no. Porque Yayo confunde un cariño con un abrazo La y una fijación, falta. dijo la. Fijar fijando el la marca. marcador. Es que no arranques adelante, que no arranques atrás. Tú extiendes los brazos. Pero otra cosa es abrazar. Para mí, si lo hubieran jalado, debería de haber caído diferente. Por eso, No. cuando se avienta... Pero pues, él nadie está dice, diciendo que lo jaló. Estamos de acuerdo que... ¿Cómo no están diciendo que lo Es una jaló? ¿Qué estás sujeción. diciendo, Es penal, lo está Es una abrazando. sujeción. Entonces te quedas parado. Si te sujetan, te quedas parado. A ver. ¿Cómo? Si te sujetan, te quedas parado. Ya no Claro. haces por la pelota. No. Ya no haces por la pelota. Bueno, está bien. Él No, intenta no, brincar no. para rematar. ¿Cuál es Nomás- el tema? nomás le faltó la piscina, ¿no? Y el grado de dificultad. Ah, ¿Cuál fue el grado de dificultad de esa? Yayo, ¿Eh? ¿te parece que está fijando la marca solamente ahí? ¿Eh? El defensor solamente está el fijando. atacante se echa para atrás. ¿Qué hace el defensor? Ni modo que se quite. Simplemente está tomando la referencia de ahí. La posición corporal ahí se queda. Lo que Pero luego verdaderamente- viene la doble maroma y todo lo demás. Lo que el clavado, verdaderamente Yayo quiere decir es cuando tiren a un jugador de América, cuando sujeten a un jugador de América, cuando derriben a un jugador de América, no puede ser penal. No puede ser penal. ¿Por qué? Porque es de América. ¿Eres mi Si es de vocero otro o qué? equipo, ¿Eres mi vocero o qué? en este momento estoy tratando de enseñarle a la gente lo que quieres decir. Ya. Porque No, gracias. cuando se trata Gracias. del América. Cuando me hagas una simple y pregunta, llanamente- por favor, dirígete al pollo, ¿eh? No. Porque él sabe que lo la que yo quiero responda. decir. Cuando hagas una Por pregunta supuesto a mí, que es lo que dirígete quieres al pollo, No, por te favor. pido que le pongas la personalidad y digas cuando es del América no hay que marcar No le el pongo personalidad penal. así como tú. No, tú eres muy fregón. Yo no le pongo personalidad como tú. Eso sí. Ahí Eso sí sí te lo digo. coincido plenamente. Solamente tú se las pones. Bueno, no siempre. No, ¿cómo no? No. ¿Es polémica o no es polémica la decisión de no marcar penal? ¿O te parece muy clara a ti? No, polémica puede ser. Yo no digo que no sea polémica. Por algo se está analizando. Pero no, síguele acá con el pollo. ¿Qué más quiero decir, pollo? No, ya nada, No, ya te callaste. ya. Bueno, Ya guardaste Bueno. el silencio, entonces ya regresando nada. y Sí, para pero cerrar también el es cierto tema. que Aguirre también la semana pasada fue la plancha y también se mide que la fuerza, cómo va, cómo no va, que antes eran expulsiones todas esas, y ahora no la marca como expulsión. O sea, el criterio del árbitro siempre va a ser muy difícil y sí, por experiencia, te digo que sí valoran qué tal, si el empujón es fuerte, qué tanto exageras Ahora, o no, sí lo te valoran. voy a decir una cosa, más allá de si hay gente como Yayo que cree que no es penal y gente como yo que cree que sí es penal, al final hay una polémica, ¿estás de acuerdo? Y si hay una polémica, es que no estamos de acuerdo, que no es nítido, que hay duda. Y ante la duda, ¿qué tendría que hacer el VAR? Entrar, porque si todos coincidieran con que no, es un clavadazo, se tiró, se aventó de la tercera cuerda y nunca es penal, entonces esta jugada no llevaríamos 10 minutos hablándola. Pero como tenemos la duda de si es o de no es, entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el VAR? Oye, Cata Itzel, ven a verla, júzgala. Si la ves en la Sumando a lo que repetición dice y el crees que pollo, no es fuera y Joaquín, crees que no es Paul, falta, no es sumando a lo falta. que dice el pollo, hay una toma clara en la que puede ser revisable para el penal, que es Peggy. Peggy son las 4 formas de ir al VAR, ¿verdad? En el gol, en el penal, en la expulsión y en la identidad. Hay una toma clara para poder decirle al árbitro central, revísala por si es penal. Esa que estás mostrando. Entonces, si no hubiera una toma clara, voy de acuerdo que metes en problemas a la árbitra central. ¿Por qué? Pues se le va a aventar el estadio, porque hay presión, etc. ¿Hay una toma clara, sí o no? Sí. ¿Es posible el penal? Sí. Pero está exagerado. No puedo decir más.
No, se va a enojar Yayo conmigo. No, sí. No, se va a molestar Yayo No, conmigo. síguele, llevas 10 minutos, síguele un poco más en la jugada. Aparte está... No, se va a molestar está Yayo. padrísimo. Yayo se está enojando conmigo. ¿Les gustó Me enojo Mejía o regresa Kevin? Mejía hoy cumple, ya lo comentó el Pollo, pero si es lo que dijo André de que le iba a dar un descanso, que tenía toda la confianza a Kevin, yo creo que Kevin va a regresar. Según lo dicho por André. Va a regresar para mí. Sí. Y también América está mal en minutos, Pollo. Sí, para eso metió a Pero Shocker, ¿no? Mejía Al no, final. No cumple no tantos. cumple. Él Tiene 24 años. Sí, tiene pues, 24. ya, Solamente los no otros cumple. que nacieron en 2003. Ahora, el caso de Ramón Juárez es extraño. Me llama la atención que casi todo el mundo coincide en que es un muy buen central, que tiene posibilidad de jugar. De hecho, algunos lo consideraban como un posible central de Copa del Mundo, no titular, evidentemente, De selección. pero de selección, convocatoria. o por lo menos que entrar en la conversación. Y Jardine, 2 juegos de titular de 7. y en uno lo Dos. expulsaron mal y le quitaron la tarjeta roja. ¿Te acuerdas el de San Luis? Que lo expulsan mal y la comisión dice, no, ¿sabes qué? Ni lo tocó, que lo dijo Paul aquí. Y lo regresan, pero no ha podido jugar, no se ha podido sentar. Solo con Jardine. 2 juegos de titular, en 7. Sí llama la atención. Es raro. Raro, la El verdad. extraño caso de Ramoncito Juárez. Bueno, vamos a ver qué dice la gente después de la pregunta encuesta que levantó polvo. Muy bien, productor, muy bien. Vamos a hablar de algo que va mucho más allá de una simple declaración en zona mixta. Mucho más allá de si Henry dijo algo fuera de lugar o si el americanismo está siendo injusto. Porque lo que está pasando alrededor de Henry Martín y Club América no es solo un debate deportivo, es un reflejo perfecto de cómo funciona la memoria del aficionado. De cómo se construyen ídolos y de cómo se destruyen en cuestión de semanas cuando los resultados dejan de acompañar. Y todo empezó con una frase aparentemente simple. Cuando le preguntaron por qué el equipo no generaba más goles. Henry respondió que esa pregunta era para el técnico. Punto. Nada explosivo, nada ofensivo. Pero en un contexto de derrota, esa frase se convirtió en gasolina. Porque en el América, cuando las cosas van mal, no se analiza con paciencia. Se buscan culpables. Siempre. Y eso no es exclusivo del americanismo, pero sí es más intenso en un club acostumbrado a ganar. Primero fue Kevin Álvarez, luego la declaración de Henry. Y mañana puede ser otro. El ciclo del villano es rápido. Hoy te corean, mañana te abuchean. Y aquí entra la comparación inevitable con André Jardín. ¿Quién representa más al americanismo hoy? El capitán mexicano con 8 títulos o el técnico brasileño que consiguió el tricampeonato. La encuesta dividió opiniones, pero dejó claro algo, la figura de Henry ya no es intocable. Y eso dice más del momento emocional del club que del rendimiento real del jugador. Porque si somos fríos, Henry ha vivido todo el proceso. Llegó cuestionado, fue suplente. Le trajeron delanteros para competirle, soportó críticas, fue abucheado y después se convirtió en capitán y referente. Eso no es casualidad. Eso es resiliencia. Pero el fútbol es cruel con la memoria corta. Cuando los goles bajan. La narrativa cambia y no podemos ignorar el factor lesiones. Año y medio arrastrando molestias, recaídas, falta de continuidad. Un delantero vive del ritmo y la confianza. Si no juega seguido, pierde filo. Y cuando pierde filo, pierde respaldo. Al mismo tiempo. América no es un equipo que dependa de un solo goleador. Históricamente reparte goles. Eso hace que los números de Henry en liga al 70 y tantos goles sean valiosos, aunque no siempre se traduzcan en campeonatos de goleo. Pero más allá de estadísticas. El debate real es cultural. Cuando Álvaro Fidalgo asumió responsabilidad, tras un clásico, fue aplaudido por su liderazgo. Cuando Henry respondió señalando que el funcionamiento ofensivo también depende del técnico, fue señalado. ¿Hay una diferencia de trato entre el jugador extranjero y el mexicano? Es una pregunta incómoda, pero válida. En México, muchas veces al extranjero se le concede una hora distinta. No es necesariamente injusticia consciente, es un patrón cultural y en momentos de crisis, ese patrón se intensifica. También hay que hablar de Kevin Álvarez. Tras el clásico, se convirtió en blanco fácil. Errores puntuales amplificados por redes sociales. Algo parecido a lo que vivió Miguel Layún en su momento con aquel famoso todo es culpa de Layún, la diferencia es que hoy las redes multiplican el ruido. Antes la crítica era en el estadio, ahora es tendencia nacional en minutos. El americanismo es exigente, pero cuando la exigencia se convierte en búsqueda constante de villanos, el entorno se vuelve frágil. Y ahí es donde el liderazgo real se pone a prueba. No solo el liderazgo del capitán, sino del entrenador y de la institución.
Si Jardín respalda a Kevin, pero lo manda a la banca, ¿es protección o contradicción? Algunos lo ven como mensaje de apoyo. Otros como señal de que la presión lo alcanzó. El fútbol está lleno de interpretaciones. La pregunta incómoda es otra: si América tiene que prescindir de uno antes. ¿Sale primero Henry o Jardín? Desde la lógica institucional, un técnico tricampeón tiene crédito. Un delantero de 34 años, con historial reciente de lesiones, está más cerca del final del ciclo. Es duro. Pero es fútbol. Henry es cuarto goleador histórico del club. 116 goles totales. 8 títulos. Capitán. Eso no desaparece por una mala racha. Pero la manera en que termine este campeonato puede definir su lugar definitivo en la historia, porque hay una diferencia entre ídolo y leyenda. El ídolo vive en el presente emocional. La leyenda trasciende el momento. Y esa transición depende del cierre de ciclo. América hoy no atraviesa una crisis estructural. Atraviesa un bache emocional. 3 goles en 6 partidos no son sentencia, pero sí señal de alerta. El funcionamiento ofensivo debe mejorar. Y ahí la responsabilidad es colectiva. Cuando se gana, todo se tapa. Cuando se pierde, todo se magnifica. Esa es la dinámica. El debate sobre si Henry estuvo mal en su declaración es secundario. Lo relevante es cómo se gestionan estos momentos internamente. Si el vestidor se mantiene unido. El ruido externo pierde fuerza. Si hay fisuras, se amplifica. El fútbol no es lineal. Los ciclos suben y bajan. América viene de una etapa dorada. Pretender que la curva nunca descienda es ingenuo. La afición tiene derecho a exigir, pero también a contextualizar. La memoria corta es peligrosa cuando se olvida el proceso completo de un jugador. Henry pasó de ser cuestionado a ser símbolo. Eso no se logra por casualidad. Se logra con goles en momentos importantes, pero el fútbol no vive del pasado. Vive del presente. Y el presente exige rendimiento. La selección mexicana también aparece en el horizonte, y ahí el panorama para Henry es aún más complejo. La competencia en su posición es fuerte. El margen de error es mínimo. Todo esto refleja algo más profundo: la dificultad de sostener el éxito. Ganar un título es difícil. Ganar 3 seguidos es extraordinario. Pero sostener el hambre después, de eso es el reto más grande. El americanismo está acostumbrado a ganar cuando no gana. La impaciencia aparece. La pregunta final no es si Henry estuvo mal o si Jardín representa más. La pregunta es si el club sabrá gestionar este momento con inteligencia, porque los ciclos se definen en los momentos difíciles, no en los festejos. Y si Henry logra cerrar este torneo con goles decisivos, la narrativa cambiará otra vez. Del fútbol es así, crudo, emocional, cambiante, pero al final, lo que define a un jugador no es una declaración aislada, sino su capacidad de responder en la cancha. Y ahí, en el césped, se escribirá el siguiente capítulo de esta historia. Y si seguimos profundizando, hay algo que pocas veces se dice en voz alta, pero que todos sienten: el problema no es la frase de Henry, el problema es el momento. Porque en el fútbol el contexto lo es todo. Una misma declaración después de una victoria pasa desapercibida, después de una derrota se convierte en detonador. Y América viene de un clásico perdido, de una baja producción ofensiva, de un entorno donde el margen de tolerancia es mínimo. Cuando Henry Martín dice que la pregunta sobre la falta de gol es para el técnico, algunos lo interpretan como evasión, otros como sinceridad. Pero la realidad es que el delantero también depende del sistema. Si no hay generación clara, si no hay profundidad por bandas, si no hay conexión entre mediocampo y ataque, el 9 vive aislado. Y en ese sentido, la respuesta de Henry puede leerse como una descripción del problema, no como una acusación. Ahora bien, eso no significa que la comunicación haya sido perfecta. El capitán carga con una responsabilidad adicional. Cada palabra pesa el doble. Y en un club como Club América, donde la presión mediática es permanente, el margen de interpretación es mínimo. Aquí es donde entra la comparación con André Jardín. Jardín representa el éxito reciente, el orden táctico, la estructura que llevó al tricampeonato. Henry representa el proceso interno, el recorrido, la identidad mexicana dentro del vestidor. Ambos simbolizan cosas distintas. Y cuando el rendimiento baja, la discusión se polariza. El americanismo no es paciente por naturaleza. Está acostumbrado a competir por títulos cada semestre. Eso genera una cultura de exigencia permanente. Pero esa exigencia puede transformarse en impaciencia destructiva cuando se buscan culpables individuales en lugar de analizar el funcionamiento colectivo. El caso de Kevin Álvarez es otro ejemplo claro. Errores puntuales en partidos importantes bastaron para convertirlo en tendencia negativa. Algo muy similar a lo que vivió Miguel Ayun hace años. La diferencia es que hoy las redes sociales amplifican cualquier detalle. Antes el abucheo terminaba en el estadio.
ahora continúa en cada plataforma digital, y esto afecta el entorno emocional del equipo, porque el jugador no es ajeno al ruido. Puede decir que no lee comentarios, pero sabe lo que circula. Y cuando la crítica se vuelve constante, la confianza se erosiona. También hay un punto estratégico que no podemos ignorar: la transición generacional. Henry tiene 34 años, arrastra lesiones y compite con delanteros más jóvenes. Eso no borra su legado, pero sí condiciona su futuro inmediato. El fútbol no espera trayectorias pasadas, exige presente competitivo. La gran pregunta es cómo gestiona América esta transición. ¿Renueva a Henry bajo nuevas condiciones? ¿Lo acompaña en un cierre digno? ¿O acelera el recambio? Las decisiones institucionales definirán la narrativa. Por otro lado, Jardín tiene crédito acumulado. Un técnico que consigue 3 títulos consecutivos tiene margen, pero el crédito no es infinito si el funcionamiento no mejora. La presión también llegará a él. Así funciona el fútbol. El debate sobre quién representa más al americanismo es simbólico. En realidad, ambos representan etapas distintas de un mismo proceso. Henry simboliza resiliencia y pertenencia. Jardín simboliza método y éxito reciente. Lo que determinará el futuro no será una encuesta. Será el rendimiento en los próximos partidos, porque si América vuelve a ganar con autoridad, todo este ruido desaparecerá. La memoria del aficionado es corta. Los triunfos tapan grietas. Las derrotas las exhiben. El fútbol mexicano vive en una cultura de inmediatez. Cada jornada parece definitiva, pero los proyectos sólidos se miden en ciclos completos. Henry aún tiene oportunidad de escribir un último capítulo importante. Si cierra el torneo con goles decisivos, consolidará su lugar histórico. Si el declive continúa, el debate se intensificará. Lo mismo aplica para Kevin. La única manera de revertir la narrativa es jugando y jugando bien. No hay comunicado que sustituya rendimiento, el entorno también debe aprender. La crítica es válida, pero el linchamiento emocional constante desgasta más de lo que construye. América no está en crisis estructural, está en una fase de ajuste. Y los ajustes siempre generan ruido. La pregunta no es si Henry estuvo perfecto en su declaración. La pregunta es si el club sabrá convertir este momento en aprendizaje colectivo, porque los ciclos exitosos no se definen por cómo celebran, sino por cómo reaccionan cuando las cosas se complican. Y en ese sentido, este tramo del torneo será determinante. Si América logra recomponer funcionamiento ofensivo, si Henry recupera ritmo, si Kevin retoma confianza, la narrativa cambiará. Si no, la transición será inevitable. El fútbol es memoria y presente al mismo tiempo. Y en el América, cada palabra, cada gol y cada error pesan el doble. El siguiente partido no resolverá todo, pero puede marcar el tono, porque al final, la cancha siempre termina siendo el juez definitivo. Y cuando decimos que la cancha es el juez definitivo, no es una frase romántica, es una realidad bruta del fútbol. Porque puedes tener el debate más encendido en televisión, puedes polarizar a la afición en redes, puedes discutir durante horas si Henry Martín estuvo bien o mal en su declaración. Pero si el domingo mete un gol decisivo, la conversación cambia automáticamente. Así funciona este deporte. Así funciona el entorno del Club América. Hay algo que el americanismo tiene muy marcado: la cultura del éxito inmediato. No basta con haber sido tricampeón. No basta con tener 8 títulos en el historial reciente. El estándar es ganar siempre. Y cuando ese estándar se tambalea mínimamente, la reacción es intensa. Esa intensidad es parte del ADN del club. Pero también puede volverse un arma de doble filo. Porque cuando se pierde un clásico, la necesidad de señalar responsables aparece casi de forma automática. Primero fue Kevin, luego la declaración de Henry, mañana puede ser el mediocampo, el sistema, el preparador físico o incluso el técnico. Y ahí es donde la figura de André Jardín empieza a entrar también en el radar. Jardín tiene crédito. Sí, un tricampeonato no es poca cosa, pero el crédito en el fútbol mexicano no es eterno. Si el equipo deja de producir ofensivamente, si el funcionamiento pierde fluidez, la presión empezará a tocar su puerta también. Y eso es normal. América no perdona estancamientos prolongados. Ahora, lo interesante es cómo se mezclan los factores deportivos con los culturales. La comparación que se hizo en el programa entre Henry y Álvaro Fidalgo no es menor. Cuando Fidalgo asumió responsabilidad públicamente, fue aplaudido. Cuando Henry respondió que el funcionamiento ofensivo dependía del entrenador, fue cuestionado. ¿Es solo contexto? ¿Es percepción? ¿Es trato diferente al jugador extranjero? No es una acusación. Es una reflexión. En México, muchas veces el extranjero carga con una narrativa distinta. Se le atribuye liderazgo más fácilmente. Se le concede una aura diferente. Mientras que al mexicano se le exige identidad, compromiso, sacrificio constante.
Esa diferencia de percepción puede influir en cómo se interpretan las declaraciones. Pero volvamos al campo. América hoy no está generando el volumen ofensivo que tenía en su mejor momento. Eso no es solo responsabilidad de Henry. Es un problema colectivo. La construcción desde atrás, la velocidad por bandas, la llegada de segunda línea. Todo eso influye en la producción de goles. Henry no es un delantero que viva exclusivamente de inventar jugadas individuales. Necesita conexión. Necesita centros precisos, paredes rápidas, balones filtrados. Si el sistema no está fluyendo, el 9 se ve afectado. Y luego está la edad. 34 años en un delantero significan que cada lesión pesa el doble. La recuperación es más lenta, la continuidad es más difícil. Eso no invalida su trayectoria, pero sí condiciona el presente. El americanismo debe decidir si quiere acompañar ese cierre de ciclo con respeto o acelerar una transición fría. Esa decisión institucional será clave. Lo mismo sucede con Kevin Álvarez. Los errores puntuales se magnifican cuando el equipo pierde, pero también es cierto que el rendimiento debe elevarse. La única forma de silenciar críticas no es en conferencia, es en la cancha. Hay una frase que resume todo esto: los triunfos tapan muchas cosas, las derrotas las exponen todas. Mientras América ganaba, nadie hablaba de declaraciones, de pequeños roces o de errores aislados. Hoy cada detalle es analizado con lupa. Eso no significa que el club esté en crisis profunda. Significa que está atravesando un momento de ajuste emocional. El fútbol tiene ciclos. Después de una etapa de éxito tan contundente, es natural que el equipo enfrente una fase de transición. Lo importante es cómo se gestiona. Si el vestidor está unido, si el liderazgo interno es sólido, este momento puede fortalecerse. Si las dudas se filtran internamente, el ruido externo se amplificará. Henry todavía tiene margen para cambiar la narrativa. Si aparece en momentos importantes, si lidera desde el rendimiento, consolidará su legado. Si no logra recuperar continuidad, el debate sobre su salida se intensificará. Y Jardín también está bajo observación, aunque hoy tenga más crédito. El fútbol no es sentimental. Es competitivo, la afición tiene derecho a exigir. Pero también a recordar el contexto. América no dejó de ser competitivo por un par de malos resultados. La pregunta clave no es quién representa más al americanismo. La pregunta es cómo el americanismo quiere representarse a sí mismo en este momento, como un entorno que respalda. En la dificultad o como uno que busca culpables inmediatos, porque los equipos grandes se definen en las crisis pequeñas. El próximo partido será otra oportunidad, no para callar debates, sino para mostrar carácter. Y al final, como siempre, el balón tendrá la última palabra, y cuando decimos que el balón tendrá la última palabra, también estamos hablando de algo más profundo: la legitimidad. En clubes como el Club América, la legitimidad no se hereda, se renueva cada fin de semana. No importa cuántos títulos tengas en la vitrina. Importa lo que haces ahora. Y eso aplica tanto para Henry Martín como para André Jardín, como para cualquier jugador que hoy vista esa camiseta. El americanismo es una cultura que vive de estándares altos. No se conforma con competir, exige dominar. Por eso, cuando el equipo pierde fluidez ofensiva, cuando no hay contundencia, cuando se cae en detalles defensivos puntuales, el análisis se vuelve emocional. No es solo fútbol, es identidad. Henry simboliza esa identidad desde dentro. No es canterano, pero vivió el proceso completo: cuestionamiento, competencia interna, redención y liderazgo. Fue suplente, fue discutido, fue abucheado, después fue capitán y referente. Eso no es casualidad, eso es proceso. Pero el fútbol no protege procesos cuando el rendimiento baja. Y aquí aparece un punto clave: el cierre de ciclo. No todos los ídolos logran cerrar en la cima, algunos se desgastan en la transición. La institución tiene la responsabilidad de manejar ese momento con inteligencia, porque despedir mal a un referente deja heridas, sostenerlo más allá de su rendimiento también. En paralelo, el caso de Kevin Álvarez nos recuerda que el entorno actual es implacable. La comparación con Miguel Layún no es casual. Layún vivió el todo, es culpa de Layún y salió adelante jugando, insistiendo, trabajando. La diferencia hoy es la amplificación digital. Un error ya no vive solo en el estadio, vive en clips, memes y tendencias. La gestión emocional del grupo será determinante, porque cuando el entorno presiona, el vestidor puede cerrarse o fracturarse, y esa diferencia es invisible desde afuera. Jardín tiene la tarea más compleja: mantener el orden táctico y al mismo tiempo blindar al grupo emocionalmente. Un tricampeonato no se logra por casualidad, se logra por método, pero sostener la motivación después de tocar el techo es
Un desafío aún mayor, también hay un factor que no se menciona suficiente, el desgaste mental del éxito. Ganar 3 títulos consecutivos exige una energía altísima. Mantener esa energía temporada tras temporada es difícil. El cuerpo se recupera más rápido que la mente, por eso esta etapa es tan delicada. No es crisis estructural, es ajuste de expectativas. El americanismo debe decidir si este momento es señal de decadencia o simple bache competitivo. Henry, por su parte, está en una encrucijada. Si logra encadenar actuaciones decisivas, su legado se consolidará. Si la irregularidad continúa, la narrativa cambiará hacia transición inevitable. La pregunta sobre quién se iría primero, Henry o Jardín, refleja esa tensión. Desde la lógica institucional, un técnico con 3 títulos tiene margen. Un delantero veterano con lesiones recientes está más expuesto. Pero el fútbol no es solo lógica, es contexto. Si América recompone funcionamiento y vuelve a ganar, la conversación se apagará. Si el rendimiento se estanca, el debate crecerá. También hay que reconocer que la exigencia del americanismo es parte de su grandeza. No sería el América sin esa presión constante. El problema no es exigir, el problema es precipitar juicios definitivos por rachas cortas. El fútbol tiene memoria selectiva. Hoy se cuestiona a Henry. Hace meses se le celebraba como referente indiscutido. Ese péndulo emocional es